18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con la socióloga, doctora en estudios latinoamericanos y directora ejecutiva de la Fundación Nodo 21, Pierina Ferretti. Querida Pierina, muy bienvenida, mucho gusto de saludarte. ¿Cómo has estado tú? Muy bien, hola Felipe, hola Yasna, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte con nosotros, Pierina, en un día o unos días que han estado bien agitados en el comando de Janet Jara. Tienes la suerte de no integrarlo, me da la impresión. ¿Cómo procesas tú estos dimes diretes que han impedido desplegar una agenda de campaña? Bueno, con mucho disgusto, como la mayoría de quienes estamos comprometidos con la candidatura de Janet Jara, y que tenemos mucha conciencia de que ya es una campaña súper difícil. O sea, yo pienso así, haciéndolo todo bien es igual una campaña muy difícil, digamos, y ganar es muy difícil. Tenemos bastantes elementos en contra, muy estructurales. Uno de los cuales yo creo el más de eso es que hace 20 años no gana un gobierno de continuidad. Sería una excepción a una tendencia de 20 años y que no solamente en Chile, en el mundo tienden a ganar las oposiciones. Una candidata comunista que tiene sus complejidades en un país donde en algunos sectores de la sociedad aún pesa un fuerte anticomunismo, si bien no es lo mismo que hace 40, 50 años atrás, evidentemente. Entonces, es tan delicado el escenario y algunas personas, muchas, consideramos que es muy grave que gane José Antonio Kast, la verdad. En 4 años es mucho lo que se puede deshacer y destruir, y cuestiones que ha costado mucho construir, lograr, alcanzar, para estar, digamos, tentando al destino con errores propios o con palitos en el propio campo. Entonces yo creo que todo el ruido que se le mete a esta campaña por parte de integrantes de los partidos que conforman la alianza de gobierno o integrantes del partido de la propia candidata es de una irresponsabilidad tremenda, es de una falta de conciencia histórica muy grande. La verdad que habla de sigue como confirmando que algunos políticos viven enfrascados en el mundo de los políticos y sin mayor preocupación por el país, y al final los que más pagan el pato cuando gana la derecha, cuando gana un proyecto que amenaza derechos y conquistas y alcance, son los sectores, digamos, que precisamente dependen de esas conquistas, de esos alcances. O sea, es verdad, hay gente que gana la derecha y no lo pasa mal, digamos, pero la gran mayoría sí, pues. Entonces la verdad que es de una irresponsabilidad que a mí no me deja de sorprender. ¿Y qué merece? ¿Qué propósito, si es que lo hubiera? Porque el presidente de la Democracia Cristiana dijo hoy día que el Partido Comunista no da puntada sin hilo, y la presidenta del Partido Socialista también debe entender que aquí había una estrategia y que quiere saber cuál es. Mira, acá hay especulación, o sea, digamos, todos podemos elaborar hipótesis. ¿Ya? Yo voy a descartar, aunque la pongo sobre la mesa, cuestiones más de orden psicológico, en el sentido de que como que tiene los egos heridos, porque muchos interpretan a veces como las declaraciones de Jaude desde que perdió la primaria con Gabriel Boric, ¿cierto? Como declaraciones de un mal perdedor que quedó picado y que por eso, digamos, va poniendo, digamos, piedras en el camino. Eliminando el factor psicológico, que yo creo que algo pesa en algún sentido, y la incontinencia verbal y el ego masculino con el respeto de Felipe, ¿cierto? Pero que es una cuestión bien, digamos, andar midiéndose ahí unos con otros, creo que es una cuestión que también funciona, ¿ya? Ahora, ya, descartemos esos elementos y pongamos cuestiones más de orden político. Podría ser que sectores del Partido Comunista den esta elección por perdida y estén buscando afirmar la identidad más pura de izquierda, digamos. Ya que la elección presidencial se va a perder y que todo, digamos, indicaría que no hay por dónde ganarla, entonces pongámosle todo el empeño a reafirmar
una identidad clásica de izquierda, que es la que yo creo que predomina en la mayoría de la militancia del Partido Comunista. Por algo el sector de Lautaro Carmona, Daniel Jadue son preponderantes en el comité central de este partido y que buscan alejarse de cualquier desviación de ese como estereotipo del militante comunista, ¿cierto? Que considera que los problemas, digamos, de redistribución se solucionarían teniendo un Estado más grande, teniendo más impuestos, que todos los servicios públicos debieran ser estatales, que todos los recursos naturales debieran ser estatales, explotados por empresas exclusivamente públicas. Es una izquierda que ha quedado insatisfecha con las reformas que ha podido implementar este gobierno, un poco por el desdibujamiento de las mismas y que está enojada o decepcionada o, digamos, molesta con las concesiones que se hicieron a las AFP, por ejemplo, para poder aprobar la reforma de pensiones, con las concesiones que se hicieron a las ISAPRES para poder, digamos, evitar una quiebra simultánea con las consecuencias que se podía tener, y que leen, digamos, esas cuestiones como traiciones a un proyecto original y puro de izquierda, de lo que haría la izquierda si se guiara por principios y criterios netamente de izquierda. Yo creo que existe esa izquierda que está molesta por las concesiones, esa izquierda que está molesta porque no se hicieron las transformaciones ni con la velocidad ni con la profundidad que se esperaba. Esa izquierda existe y creo que una parte del Partido Comunista está tratando de recomponer, reagrupar a ese mundo descontento de la izquierda, habida cuenta de que no vamos a ganar la presidencial en esta lectura y que por lo tanto hay que refugiarse y fortalecerse en el campo propio, en la identidad propia, y no buscar hablarle a mundos que son bien distintos al mundo de la izquierda. Y para hablarle a ese mundo que no es de izquierda, hay que hablar distinto, hay que decir otras cosas, y me imagino que a algunas personas les duele la guata cuando se desvía un poco el discurso, la narrativa del guión clásico de la izquierda histórica. El punto, tú decías algo muy interesante recién, y es que mucha gente lo pasa mal cuando gana la derecha, la mayoría. Pero tampoco lo ha pasado muy bien cuando ha ganado la izquierda. Y algo falta en la construcción de un proyecto político amplio, mayoritario, que efectivamente le dé viabilidad a un proceso de reformas posible, pero que vayan en la mejoría de las condiciones reales de vida de las personas, porque esta otra lógica que tú describes muy bien y que déjame decirte que comparto ese punto tal cual, yo creo que esa es la razón política que está detrás. Obviamente nos podemos equivocar, pero esa es lo que me parece a mí. Pero que es una razón política que te permite sostenerte o a lo mejor crecer un poquitito más en el Congreso, pero no te permite armar una coalición que en 4 años más, que no es mucho tiempo, entrando en la tesis de que va a ganar otro y no Jara, te permita enfrentar con una capacidad de oferta mayoritaria un nuevo gobierno. Entonces es muy miope también una mirada de esa naturaleza, y cómo poder construir esta otra opción, digamos, que te dé viabilidad a un mundo progresista que hoy día está a la baja, y claramente a la baja. Es que es difícil, construir coaliciones es muy difícil. Sí, claro. Porque no solo porque todos los componentes de esa coalición tienen que ceder elementos de sus identidades originales para poder confluir en objetivos comunes, que uno diría, ¿cómo va a costar tanto en un país tan desigual como este, donde evidentemente no estamos hablando de hacer la revolución socialista, sino que estamos hablando de una mejor redistribución del ingreso, de mejores servicios públicos, de mejores pensiones, que está lejos de ser un ideario exclusivamente de izquierda? Esto es un ideario, digamos, en el que puede reunirse efectivamente desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista sin ningún problema, uno pensaría, porque son cuestiones muy básicas todavía. Si en algún momento de la historia llegamos a estar como para poder diferenciarnos tanto, porque el progresismo y la izquierda está tan avanzado que ya te puedes dar el lujo de tener proyectos distintos, pero estamos súper lejos de eso, yo coincido. Pero es muy difícil, hay que tener mucha generosidad, mucha visión también de país, mucho liderazgo y también una historia más larga quizás.
Uno piensa en la historia del siglo XX, costó mucho, digamos, que coaliciones progresistas llegaran al poder y estuvieron conformadas por partidos que se agarraban a denazos en la calle, digamos, antes de juntarse, pensando, no sé, por el Partido Socialista y el Partido Comunista en los años 40 andaban a cadenazo limpio, y después, digamos, conformaron el Frente Popular, después la Unidad Popular, qué decir de la concertación, o sea, una parte de la democracia cristiana apoyó el golpe de Estado que derrocó un presidente socialista, y después se junta la democracia cristiana con el Partido Socialista y son el eje de la concertación. O sea, esas cosas pasan, pero cuesta que pasen, y a veces se necesita más tiempo, más madurez, más conciencia. Yo creo que aquí han faltado varios de esos elementos, ¿no? Nadie tiene la solución. Yo creo que todos nos partimos la cabeza, nos agarramos la cabeza y decimos cómo es posible que estemos discutiendo estas leceras, digamos, y teniendo dimes y diretes por la prensa de parte integrantes del comando, de los partidos, en este momento. Es como molesto para quienes no estamos directamente en el comando, pero estamos en este barco. Uno también, ya que mencionas precedentes históricos, se pregunta si el Partido Comunista quiere hacerle a Janet Jara lo que le hizo el Partido Socialista a Salvador Allende, porque se parece. Yo no sé si ahí me cuesta, o sea, por supuesto que hay quienes lo plantean así, ¿cierto? Oye, pero esto pareciera que esta gente no quisiera que Janet Jara ganara, digamos. Cuestión que a uno le cuesta mucho creer, porque aquí no estamos hablando de alternativas abstractas, estamos hablando de alternativas concretas. Estamos hablando de José Antonio Kast, con todo lo que eso significa, es tener al primer presidente pinochetista en la historia de Chile, desde el regreso a la democracia, porque de todas las críticas que le podemos hacer a Sebastián Piñera, la del pinochetismo no aplica. Digamos, era un tipo que no era pinochetista, le costó hacerse un espacio en la derecha precisamente por eso. Y creo que las alternativas concretas que tenemos en este momento son José Antonio Kast y Janet Jara. Y a mí me cuesta mucho creer que militantes de izquierda no tengan dudas, digamos, respecto de quién conviene que gane, ¿cierto? Y lo que yo decía antes, Felipe, que tú lo mencionaste, claro, que la gente, digamos, la mayoría de trabajadores, de las clases populares, las clases medias, emergentes, lo pasan igual de mal cuando gana la derecha, cuando gana la izquierda o la centroizquierda. No, igual no, yo digo que no lo han pasado tan bien cuando gana la izquierda, porque tienden a apoyar a la derecha hoy día en lo que presentan las encuestas. Entonces, claro, algo no ha funcionado bien ahí. Yo creo, claro, a ver, aquí hay cosas de distinto orden. Una es que las personas tienden a apoyar a la oposición en general, o sea, o tienden a castigar a los gobiernos de turno, sea cual sea el que esté. Nosotros ganamos la elección pasada siendo oposición. Hubiera sido otra cosa si hubiéramos sido oficialismo y nos hubiera tocado el estallido social a nosotros, etc. Y creo que eso hay que tenerlo en consideración. Una parte de la victoria de Gabriel Boric, hubo una campaña, pero una parte se debe a que estabas en la oposición. Y vienen ganando las oposiciones hace 20 años. Porque toda tu rabia se vuelca contra el gobierno de turno, o sea, de izquierda, de derecha, lo mismo. El responsable de los problemas es el gobierno. Era Piñera, ahora Gabriel Boric, y sea quien gane la elección. Y la popularidad, o sea, yo te digo, gana Kast, y a los 2 meses ya va a tener al país en contra. O sea, así es la cuestión ahora, digamos. O sea, el descontento ciudadano es muy alto, ya. Y no hay, como nadie se casa ni se compromete de corazón con un gobierno, salvo los militantes. Pero también es verdad, yo creo que aquí por primera vez, y que bueno, para nosotros es bueno, cometió un error con la cuestión de amenazar de alguna manera la reforma de pensiones, porque es verdad que hay cuestiones que son valoradas, y si tú le dices a los jubilados y jubiladas que van a empezar a percibir un aumento en su pensión, que eso está en peligro y que su financiamiento no está asegurado, porque un señor quiere desarmar el mecanismo que permite precisamente que el aumento de tu pensión ocurra, eso ya no te gusta. Yo creo que ahí cometió un error, hay que sacarle todo el brillo que se pueda a ese error que cometió, pero es bueno para nosotros que haya cometido ese error. No comete tanto, como habla poco, y había manejado muy bien, digamos, comunicaciones, pero las pocas veces que hablaba como fuera del libreto se mandaba con dolo. Por ejemplo, el show que se mandó en Temuco cuando no quería callarse y la periodista Paloma Ávila le decía que ya estaba en el tiempo y el hombre seguía. Eso estuvo bueno, digamos.
Lo del Congreso, que no es tan importante, yo tiendo a pensar que es más un acierto que un error, porque salvo los que estamos en el mundo político, la gente común y corriente tiene una opinión tan mala del Congreso que yo creo que ahí acumula ese descontento de una institución muy desprestigiada como el Congreso. Pero con las pensiones ya como que se excedió y nos da un pie para digamos, sacarle brillo a ese error, y ir mostrando en concreto qué significa que este señor gobierne, digamos, y qué son las cosas que están en peligro. Yo espero que le saquemos harto brillo, que sus militantes votaron en contra de la ley de 40 horas, votaron en contra del aumento de las pensiones, o sea, del aumento del salario mínimo. Uno podría decir que esta gente está en contra de la felicidad, digamos, está en contra de que las personas tengamos un poco más de tiempo para estar con nuestra familia y con nuestros hijos, está en contra de que el sueldo mínimo suba de 350.000 pesos a 350.000 pesos, por Dios, o sea, gente que de verdad está en contra de la felicidad, y ahora está en contra de los abuelos y las abuelas, y hay que ser bien malo para estar en contra de los abuelos y las abuelas. Yo creo que es bueno, digamos, mostrar estas cosas, pero que son las cosas que nos podrían, digamos, ayudar a tirar para arriba, digo. Janet Jara, la amiga de los abuelos y las abuelas de Chile, le subió la pensión, y este caballero que quiere poner en peligro esa alza de pensión. Y en el caso de Evelyn Matei también tiene su propio entuerto con el tema de la dictadura, que ella no logró salir nunca hasta que le mandó una carta a Sebastián Edwards, que gran víctima de la represión no fue, pero sale sutil y el resto de los dirigentes se siguen enredando. Sí. Por la calificación. Es que debe ser difícil tratar de fingir no ser pinochetista cuando lo eres, digamos. Y se te sale rápido, ¿ya? O sea, no para que nadie aquí se ande con cuentos creyéndose el discurso de la derecha democrática. Hay sectores pequeños en la derecha que son sectores democráticos y que condenan la dictadura, no solo el golpe de Estado, digamos, no solo la dictadura, sino que también el golpe de Estado. Sectores que se reunieron más y que tuvieron una voz importante para los 40 años del golpe, y que Sebastián Piñera habló de los cómplices pasivos. Esos sectores existen, sí. Son acotados, muy acotados, y no tienen ningún peso decisivo al interior de la derecha. Las figuras que están en competencia son personas pinochetistas, o sea, está el registro, Evelyn Matei, llamando a tirarle tomates a los diplomáticos de la embajada británica cuando tenían detenido a Pinochet en Londres. Eso ocurrió en Chile. Lo protagonizó Evelyn Matei. Hicieron un acto en una cuenta pública, cuando estaba el Congreso pleno reunido en el gobierno de Eduardo Frei. Se manifestaron. Ellos fueron a ver las directivas de RN y de la UDI, los senadores de RN y de la UDI fueron a ver a Pinochet a Londres. ¿Quién va a ver a Pinochet a Londres? Evelyn Matei. Como si fuera un preso político, digamos, de dictadura de la justicia internacional. Entonces, ¿cómo te sacas eso de encima? Si eres eso. Y el mundo empresarial. Aquí hay grupos empresariales que le deben su fortuna a la dictadura. Crearon sus fortunas en la dictadura. Cuando estuvo Pinochet en Londres, dirigentes empresariales también lo fueron a ver y le mandaban cartas. Y plata. Hay que agradecerle a quien... Y plata. Entonces, ¿para qué nos estamos con cuentos? Aquí están tratando de limpiarse de un pinochetismo que mantienen, porque una parte del empresariado le debe su fortuna a la dictadura. ¿Ya? Y es así. Aquí es difícil, digamos, de que se entienda esto, pero es así. Probablemente estos empresarios que se hicieron ricos con ventas de empresas estatales a precio de huevo y otras facilidades que les dio la dictadura para acumular, ellos no hubieran con sus propias manos ejecutado a nadie y no hubieran sido capaces de torturar a nadie ni de aplicar electricidad a nadie. Fueron otros los que se ensuciaron las manos. Pero ellos se beneficiaron directamente de cuestiones que no se podrían haber hecho en democracia. Entonces, ¿cómo tú desarmas esa trama? Eso está tramado. No es necesario que tú hayas matado directamente a alguien. No, yo no hice nada. Yo no torturé a nadie. No, momento, está bien. Tú no torturaste a nadie, pero te enriqueciste gracias a un régimen que pudo hacer lo que hizo porque mató a 3.000 personas, torturó a no sé cuántas otras, desapareció a no sé cuántas otras. Entonces, ¿cómo tú desarmas eso? Tú no puedes separar el café de la leche en el café con leche.
Y esto es una cuestión que está tramada. Entonces yo creo que sumando y restando, empresarios que le deben su fortuna a la dictadura, políticos pinochetistas que le iban a besar la mano a Pinochet a Londres, entonces no están atrapados, o sea, están atrapados en su pinochetismo. Y como el inconsciente existe y se arranca y se escapa y sale, digamos, cuando menos te lo esperan, tratan de ponerse un traje de demócratas, y yo condeno las violaciones de los derechos humanos, y a los 5 minutos no, en realidad no era una dictadura, fue un gobierno autoritario, dictatorial, pero no una dictadura, yo no me quiero meter en eso, no, eso es del pasado, yo quiero pensar en el futuro, en fin, digamos, creo que está bastante claro el asunto. Pierina Ferretti, como siempre, un gusto compartir el programa contigo. Muchas gracias por tu gentileza. Directora ejecutiva de Nodo 21, socióloga, doctora en estudios latinoamericanos. Un gusto, Pierina. Gracias por tu gentileza. Gracias, Felipe. Gracias, Yasna. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Que estés muy bien. Igualmente. Ya, y nos vamos corriendo nosotros. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Patricio Núñez y Alexis Gaete en la puesta al aire. Y nos vamos a la sala máster, por eso vamos muy apurados. Ahí está Vanessa Zamora, conocida como Dama Leona, ¿no? La cantautora, productora y multiinstrumentista mexicana, llega por primera vez a Chile con un show acústico e íntimo que usted puede empezar a escuchar en un par de minutos más desde nuestra sala máster. Así que ya nos vamos. Buenas noches, gracias. Chao, Yanna. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional.